Bienvenidos, soy Robinson y junto con mis compañeros Giselle, Natalia, Mario, Jimmy. les damos la bienvenida a este podcast donde vamos a explorar dos de las más importantes teorías del aprendizaje, el constructivismo y el conectivismo. somos el grupo 2 y en los próximos 8 minutos vamos a recorrer por los fundamentos, principios y autores fundamentales de estas dos corrientes pedagógicas. Sin más, empecemos. Comencemos con el constructivismo. Esta teoría parte de una idea poderosa. El conocimiento no se transfiere de una cabeza a otra como si fuera un archivo, que se copia y sí se pega. El conocimiento se construye. Cada persona lo elabora activamente a partir de sus experiencias previas, sus ideas y su interacción con el mundo. Y para entender esta teoría hay que conocer sus autores principales. El primero es Jean Piaget, psicólogo suizo que estudió cómo los niños desarrollan su pensamiento. Para Piaget, aprendemos cuando enfrentamos algo nuevo que no encaja con lo que ya sabemos, y entonces reorganizamos nuestras ideas para asimilarlo. A este proceso lo llamó equilibración cognitiva. Piaget también identificó etapas del desarrollo: sensoromotora, prooperacional, operacional concreta y operacional formal. Esto nos dice que el aprendizaje no es igual en todas las edades y que el docente debe adaptar las actividades al nivel cognitivo de sus estudiantes. El segundo gran autor es Lev Vygotsky, psicólogo soviético que puso el acento en algo que Piaget no había desarrollado tanto, el papel de la sociedad y del lenguaje en el aprendizaje. Para Vygotsky aprendemos en relación con los otros, no somos islas. Y de Vygotsky viene uno de los conceptos más usados en la educación, la zona de desarrollo próximo o CDP. Esa zona es la distancia entre lo que un estudiante puede hacer solo y lo que puede lograr con la guía de alguien experto. Ahí es exactamente donde debe actuar el docente. Luego tenemos a David Ausubel, quien propone el aprendizaje significativo. Para el aprender de verdad significa conectar la información nueva con los conocimientos que ya tienes. Si no hay esa conexión, el aprendizaje es superficial, mecánico, se olvida rápido. En cambio, cuando algo te resulta significativo, lo integras y lo recuerdas. Y Germa Brunner aporta el aprendizaje por descubrimiento. Aprendemos mejor cuando llegamos a las conclusiones por nuestra propia exploración, cuando resolvemos problemas, cuando investigamos. El docente no da la respuesta directamente, sino que diseña situaciones para que el estudiante la encuentre. En cuanto a los principios fundamentales del constructivismo, podemos resumirlos así. El aprendizaje es activo, el estudiante construye su propio conocimiento, es social porque aprendemos mejor en interacción, es contextualizado porque tiene más sentido cuando se relaciona con situaciones reales, y es progresivo porque se apoya siempre en lo que ya se sabe. El rol del docente cambia radicalmente. Ya no es quien lo sabe todo y lo transmite. Es un facilitador, un mediador que acompaña, que genera preguntas, que diseña ambientes de aprendizaje ricos. Y el estudiante, por su parte, deja de ser receptor pasivo para convertirse en el verdadero protagonista del proceso. Las estrategias constructivistas influyen en el aprendizaje basado en problemas, los proyectos colaborativos, los debates, los mapas conceptuales, los estudios de caso y la ramatización. Y la evaluación también cambia. No se mide solo el resultado final, sino el proceso, el esfuerzo y la reflexión del estudiante. Ahora pasamos al conectivismo, una teoría mucho más reciente. Fue propuesta a inicios del siglo XXI por George Siemens, Speed Donens, y surge precisamente porque las teorías clásicas del aprendizaje, el conductismo, el cognitivismo, incluso el constructivismo, fueron desarrolladas antes de que Internet cambiara todo. El conectivismo parte de una realidad que todos vivimos. El conocimiento ya no está solo dentro de nuestra cabeza, está distribuido en redes, en libros digitales, en videos, en foros, en comunidades virtuales, en base de datos, en las personas que conocemos. Aprender hoy significa saber navegar en esas redes y conectar a la información correcta en el momento correcto. Para Siemens, el aprendizaje es el proceso de crear conexiones entre nodos. Un nodo puede ser una persona, una página web, una comunidad, un dato, una idea. Cuanto más y mejores conexiones construyes, más y mejor aprendes. Y la habilidad más valiosa no es memorizar, sino saber dónde encontrar lo que necesitas. Otro autor clave es Stephen Downes, quien desarrolló el concepto de conectivismo junto a Siemens y fue uno de los impulsores de los CMUX.
cursos masivos abiertos en línea, donde el aprendizaje ocurre en red, entre miles de personas que comparten, debaten y construyen conocimientos colectivamente. También está Manuel Castel, sociólogo español que desde su teoría de la sociedad red nos explica cómo el poder y el conocimiento en el siglo XXI se organizan en redes globales. Sus ideas confirman que entender el aprendizaje hoy exige entender cómo funciona el mundo conectado. Los principios del conectivismo son distintos a los del constructivismo. Aquí el aprendizaje puede residir fuera del individuo, en una base de datos, en una red social, en una organización. La conexión entre fuentes de información es más importante que el estado actual del conocimiento, porque ese conocimiento cambia muy rápido. Por eso, otro principio fundamental es que la capacidad de aprender más es más crítica que lo que ya se sabe hoy. En un mundo donde la información se renueva constantemente, la habilidad de adaptarse y seguir aprendiendo vale más que cualquier dato memorizado. El conectivismo también propone el entorno personal del aprendizaje, el PLE. Cada estudiante construye su propio ecosistema de herramientas, recursos y conexiones para aprender. Podcasts, canales de YouTube, grupos de redes sociales, aplicaciones, todo eso forma parte de su red de conocimiento. Y está el aprendizaje rizomático, propuesto por Dave Cormier, que compara el aprendizaje con el crecimiento de las raíces de una planta. No sigue un camino lineal ni predefinido, sino que se expande en múltiples direcciones según las conexiones que cada persona va construyendo. En el aula conectivista, el docente facilita el acceso a redes de conocimiento, enseña a evaluar la calidad de la información y acompaña al estudiante para que construyan su propio iterario de aprendizaje. Las tecnologías digitales no son un complemento, son el entorno mismo donde ocurre el aprendizaje. En resumen, el constructivismo nos dice que el conocimiento se construye desde adentro, a partir de la experiencia y la interacción. Y el conectivismo nos dice que también se construye desde afuera, en red, en comunidad y mediado por la tecnología. No son teorías opuestas, son complementarias y como futuros docentes de informática tenemos la tarea de integrar lo mejor de ambas en nuestras aulas. Diseñar ambientes donde los estudiantes construyan, se conecten, colaboren y sigan aprendiendo más allá del aula y del horario de clases. Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio les haya sido útil. Esto es todo. Hasta la próxima.